para cambiar el aire. Hace unos días desde ADUNS compartían un comunicado y compartían una buena noticia como un primer paso para que se cumpla la ley, porque el amparo colectivo que habían presentado en representación de afiliados y afiliadas para que se les pague lo que marca la ley de financiamiento universitario pasaba a formar parte de la causa principal que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego hubo una respuesta también del rectorado que fue calificada como verdades a medias, mentiras, tergiversación de lo que el fallo realmente dice. Está Sergio Saninelli, secretario general de ADUNS, aquí en el estudio para conversar respecto a esta situación y de la continuidad del reclamo. ¿Cómo anda, Sergio? Hola, Mauro, ¿cómo les va? Gracias. A ver, hace un raconto de esto último. ¿Qué es lo que ustedes buscan con la presentación del amparo? Mira, lo que nosotros buscamos es ser parte de la causa, ser una de las partes demandantes en la causa. Porque la causa se inició fundamentalmente y gracias al SIN, que la impulsó la demanda en fines de octubre del año pasado, y después se fueron incorporando otros actores. Algunos se presentó un abogado, Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, por ejemplo, se presentó en representación de los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, porque él da clases allí. Hay otra presentación ingresada de la FACDUT, la Federación de Docentes Tecnológicos, y otra de el personal no docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, y nosotros nos agarró la feria judicial, pero acá el juez Walter da Silva, donde presentamos originariamente la causa, lo que hizo era lo que pretendíamos que hiciera. Bueno, esto es idéntico, es similar a lo que se está tramitando en Buenos Aires, en el Juzgado Contencioso Administrativo que nombraste, el número 11, a cargo del juez Martín Cormick. Así que es necesario que esta demanda, yo no resuelva nada acá, esta demanda que vaya para allá. Y de hecho, el viernes de la semana pasada, ya la causa, nuestro amparo está en manos del juez Martín Cormick, y se la pasó al fiscal para que dictamine ese trámite administrativo que hacen los fiscales, si está bien lo que dice el juez Walter da Silva. Y yo creo que luego de la feria judicial, en unos días, vamos a pasar a ser parte de la causa, porque, a ver, primeramente, y ese fue un consejo de una abogada, investigadora del CONICET, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Puga, que también estuvo en algunos medios acá en Bahía. Fue su consejo, que cada asociación de base se presente como demandante, más allá de las federaciones, porque la idea es que, como todas van a ir a la causa madre, un poco de generarle mucho ruido a ese juzgado, como para que el juzgado o la Corte Suprema, como hizo en el 2001, ¿te acuerdas que había muchos amparos contra el Corralito? Iban todos a un juzgado y bueno, eso hizo que la Corte Suprema sacara una medida para todos y dándole solución a esos amparos que eran lógicos y destrabar esa presión que tenía ese juzgado de ese momento. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que le lleguen muchas causas al juez y que, bueno, que perciba que es un tema muy importante. De hecho, el juez está todo lo rápido que había tramitado la causa al principio, hoy está demasiado lento. Vos sabés que el juez suspendió la ejecución de la medida cautelar el 26 de abril de este año. Sí. ¿Por qué la suspendió? Porque el Poder Ejecutivo, el gobierno,
le presentó a la Cámara Contencioso Administrativa un recurso extraordinario federal para que vaya a la Corte, para que entienda la Corte. La Cámara, en lugar de rechazárselo, porque la Corte entiende sobre sentencias definitivas, y una medida cautelar no es una sentencia definitiva. Bueno, no sé por qué, la Cámara hizo lugar a ese recurso y se lo mandó a la Corte. Bueno, la Corte lo tuvo ahí como un mes y algo, y el 25 de junio pasado falló diciendo: rechazamos el recurso extraordinario federal justamente porque esto es una medida cautelar, no es la cuestión de fondo. Nosotros entendemos cuando hay sentencias definitivas y esto no es una sentencia definitiva. Bueno, a raíz de ese fallo de la Corte, que fue el 25 de junio, ya el juez de primera instancia, Cormick, debería haber levantado esa suspensión que él mismo le puso el 26 de abril y hacer una resolución, un fallo que vaya al fondo. le exigiera al gobierno el cumplimiento de la medida cautelar. Y eso, viste, es con multas, con astraintes. Mientras se sigue discutiendo mientras se sigue discutiendo la cuestión de fondo, que va a ir más larga y seguramente por las apelaciones va a llegar a la Corte y la Corte sí va a entender en esa apelación. Pero bueno, y la segunda cuestión de por qué queríamos participar, bueno, el acta del 10 de junio que firmaron el SIN, el gobierno, el SIN, que son rectores y rectoras, y la gran mayoría de las federaciones docentes y la federación no docente, fue realmente una cachetada, fue una claudicación terrible, fue darle aire a un gobierno, imagínate, 10 de junio, un gobierno que estaba hackeado en ese entonces por el tema Adorni, por el tema Libra, y bueno, y le firmaron, en realidad ni hubo negociación, le firmaron lo que el gobierno quiso, lo que les puso sobre la mesa. Y eso hicieron los rectores y rectoras, que componen el SIN, ¿no? Porque no es que cada rector preguntó en el Consejo Superior si firmaban o no firmaban, no. En el SIN se representan como rectores. Entiendo que no deben preguntarle a nadie. Entonces eso genera mucha desconfianza, porque se puede dar una nueva paritaria entre el gobierno, rectores y federaciones docentes, que siga con la dinámica que pretende el gobierno. Ahí recordá un poco la proporción de la diferencia entre lo acordado y la cuenta que ustedes sacan que debería pagar según la ley. Bueno, cobramos el 21,33% en junio y ahora el próximo pago, según ese acta, va a ser el 3% en octubre para cobrar en noviembre. En realidad, y ahí está un gran problema del acta, es que todos esos pagos, porque así lo dice el artículo 5 de la medida cautelar, el artículo 5 es para salarios docentes y no docentes, y el artículo 6 es para becas estudiantiles. Esos dos artículos son los que están alcanzados por la medida cautelar. Si uno se atiene a lo que dice el artículo 5, esos pagos deben comenzar a realizarse a partir del mes de septiembre, con impacto en octubre, y otra parte se cobra a partir de noviembre con impacto en el salario de octubre del año pasado. Y el porcentaje a junio de este año ronda el 52, el 53%. Un 40% debía pagarse con los salarios de octubre a cobrar en noviembre, y de ahí en más todos los retroactivos, hasta llegar al mes de junio, ese 40 más el otro porcentaje que juntos coincidían en un 52, 53%. O sea, cobramos menos que la mitad. En un contexto que vos describías en la situación en que estaba el gobierno y vos contando detrás con el respaldo del Congreso, de la calle y todo encaminado judicialmente. Claro, digamos, ¿no? porque teníamos, es cierto, teníamos y seguimos teniendo todo a nuestro favor. Yo creo que la confianza se ha perdido un poco, eso que vos mencionás, lo de la calle. ¿Por qué?
tenemos todo a nuestro favor. Tenemos una ley del Congreso que se votó como 6 veces, que fue vetada, que el Congreso la resistió, la insistió y logró sacar más de 2/3 de los votos en ambas cámaras. Fue sancionada, fue promulgada y inmediatamente suspendida por el Poder Ejecutivo, algo totalmente ilegal. Tenemos los fallos de la justicia, primera y segunda instancia, a favor de la medida cautelar de la aplicación del artículo 5. La Corte Suprema diciendo, acá no me meto, con este tema de la medida cautelar no me meto. Es válido lo que han hecho el juez de primera instancia y la Cámara. ¿Y acá en lo local qué pasó? Bueno, las marchas, Sí. las encabezaba, estaba vos, estaba el rector de los gremios, estaba el rector, los rectores en realidad, ¿no? De las universidades. Sí. Y bueno, ¿eso se rompió? Se rompió. Y por eso digo, se ha perdido la confianza. Porque el 12 de mayo marchamos en todas las universidades, acá en Bahía Blanca también, con una bandera larga que decía, cumplan la ley. 12 de mayo. Y el 10 de junio fueron a firmar algo que no tenía nada que ver con cumplir la ley. Que tenía que ver con darnos un pedacito, casi 1/3 de lo que debíamos cobrar. Pero además, digo, el acta del 10 de junio no hay que medirla numéricamente, económicamente. Si es mucho o si es poco. Hay que medirla, el impacto político que trajo ese acta, la firma de ese acta, y el impacto judicial. ¿Por qué esto? Porque justamente el acta era, la firma del acta era la mayor pretensión que tenía el gobierno. 3 horas después de firmada el acta, el 10 de junio, a las 5 de la tarde, el gobierno se presenta a la justicia, a la Cámara Contencioso Administrativa, y le dice al juez o al juzgado, bueno, acá tengo un hecho nuevo. Acá, entre todos los que me demandaban, incluido el SIN, firmamos un acuerdo de satisfacción, lo escribe el gobierno, firmamos un acuerdo de satisfacción entre nosotros, gobierno, y los que nos demandaban, que dicen, bueno, ahora pagamos el 21,33% en los salarios de junio, lo cobran en julio, y el 3% en octubre para cobrar en noviembre. Y antes del 15 de septiembre llamamos a una nueva paritaria. Entonces le dice al juez, amerita esto que la cautelar no exista más, que se levante la cautelar. Y en realidad, y tiene razón, lamentablemente tiene razón. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre las partes. Se estaban demandando judicialmente, pero no cayeron en la trampa, claramente cayeron en la trampa el SIN y los gremios en firmarle este acta al gobierno sin siquiera poder negociar nada. El gobierno trajo el acta confeccionada y era, ¿firman esto o no hay nada? Entonces, yo digo, está bien, el 21,33% hoy sobre incrementos salariales que rondaban el 1,5%, 2%, no es poca cosa. Pero lo que hay que explicarle a la gente es cuánto estamos perdiendo justamente... Más allá de lo económico, digamos. Sí, y de lo económico, y cuánto estamos perdiendo políticamente y judicialmente por haber firmado ese acta. ¿Y qué es lo que ustedes en la presentación local pretendían o señalaban respecto de la Universidad Nacional del Sur? Bueno, la Universidad Nacional del Sur es nuestra empleadora directa. A mí no me emplea el Poder Ejecutivo Nacional. A mí me emplea un quit 35 millones que corresponde a la Universidad Nacional del Sur, es la que me entrega el recibo de sueldo. Y era formalmente, técnicamente, había que demandar a la Universidad Nacional del Sur como empleadora y también al Poder Ejecutivo, porque lo hicimos como responsable de transferir los fondos a la Universidad Nacional del Sur para que ésta los pague. Y aparte, legalmente las universidades son las empleadoras de docentes y no docentes. Es la nefasta ley de educación superior del año 95, que colocó Menem, que aprobada por el Congreso, y que ningún gobierno, mira que pasaron signos políticos, ¿no? Ningún gobierno se atrevió a modificarla, derogarla, cambiarla. Todas las leyes educativas
la educación nacional, la técnica, discapacidades, todas se modificaron. La Ley Federal de Educación, pero esta no. Es digno de analizar por qué no se cae esta Ley de Educación Superior, que es la que legisla, es la normativa que legisla nacionalmente a todas las universidades. Bueno, en ella está el artículo 29, dice, las universidades administrarán el plantel de trabajadores docentes y no docentes y regularán el componente salarial. O sea, lo dice taxativamente. Entonces uno no podía dejar de lado. Pero bueno, ahí hubo así una especie de ataque de chauvinismo del rectorado. De repasar algunas líneas de ese comunicado para que quien no lo leyó sepa de qué hablamos. Después de esa presentación que hace ADUNS, esa resolución del juez, lo comunica a ADUNS y viene, creo que al día siguiente fue esto, un comunicado donde informa la universidad con la firma del rector y la vicerrectora a la comunidad que el 14 de julio hubo una notificación de la resolución judicial que desestima la acción de amparo presentada por ADUNS en representación de afiliados y afiliadas contra esta casa de estudios. El juez interveniente consideró que la pretensión dirigida contra la UNS carece de sustento jurídico porque precisamente la universidad es una de las demandantes en la acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional que reclama el cumplimiento de la ley. Sostuvo, por lo tanto, que no puede ser demandada quien es una de las demandantes en un juicio que persigue exactamente el mismo objetivo. Bueno, después hace unas consideraciones, por ejemplo, que esto le evita desestabilización financiera para la institución, porque si se hubiese admitido se habría generado consecuencias económicas y presupuestarias que tensionarían aún más el cumplimiento de las funciones esenciales. Desde lo jurídico se confirma la manifiesta falta de legitimación pasiva de la UNS en este reclamo y reafirma el compromiso de continuar utilizando todos los canales institucionales y las herramientas legales para lograr el cumplimiento de la ley. Lo firman Daniel Vega y Andrea Castellano. Ustedes dicen acá hay verdades a medias, hay tergiversación de la verdad. Sí, claramente. Primero, el juez Walter da Silva no desestimó nuestra demanda hacia la universidad. Hizo sí una observación donde él no considera admisible que nosotros demandemos a la Universidad Nacional del Sur porque también es demandante. Como entonces, parte del SIN, del SIN, exacto. Es demandante. Entonces, se podría generar con esa categoría o esa personalidad doble de la universidad de demandado y demandante, se podrían generar fallos controvertidos. Pero cuando le envía nuestro amparo al juez Cormick, contencioso administrativo, se lo envía entero, completo, con la demanda a la universidad. El juez da Silva no la sacó a la universidad de la parte demandada. Puede ser que Cormick lo haga, que diga... Que tome en cuenta esa preocupación de da Silva. Pero el día que sacaron ese comunicado es mentira. No lo dice. No lo dice. Es mentira lo que dicen. Entonces es grave que un rectorado le mienta a la comunidad universitaria, y públicamente y mencionándonos. Después la otra cosa que esconden es el hecho de que nosotros también demandamos al Poder Ejecutivo Nacional, y lo dice así nuestro amparo, para que el Poder Ejecutivo Nacional le transfiera los fondos a la Universidad Nacional del Sur para que ésta pague los salarios. Está claro eso. Y además se pone en un plan víctima la universidad, como ADUNS sea el victimario económico financiero de la Universidad Nacional del Sur. Una exageración, una romantización del relato, pero terrible. Y encima con mentiras flagrantes, ¿no? Realmente me dio mucha bronca, ¿no? Porque, si querés, podemos disputar políticamente, pero no con estos golpes bajos, no diciendo toda la verdad. Nosotros cuando presentamos el amparo fuimos muy transparentes. Lo pusimos a consideración de nuestros afiliados con anticipación. Todo el mundo conocía que íbamos contra la universidad y contra el Poder Ejecutivo. Hicimos una asamblea. Se desafiliaron 5 funcionarios de la Universidad Nacional del Sur que son del oficialismo universitario porque consideraban esto muy gravoso. Pero también se nos afiliaron 15 personas, ¿viste? Porque entendían que había que accionar. Bueno, entonces nosotros sacamos
sacamos ese comunicado de las verdades, que dice una verdad a media, está diciendo una mentira completa, respondiendo a esa declaración. Y ayer le pedimos el derecho a réplica, porque no puede ser tan fácil que una institución como la universidad manifieste, como manifestó, cuestiones que son falsas, cuestiones que ellos no comunican, que están dentro del amparo, y encima nombran a Duns y deberían dar el derecho a réplica. Lo presentamos ayer, llegó un correo con recibido de Andrea Castellano. Vamos a ver qué hace la universidad, si nos da ese derecho a réplica, que publiquen nuestra respuesta o nuestra declaración en los mismos canales que ellos la distribuyeron. Porque, digo, la gente tiene que saber ambas posturas, ¿no? Porque si no, es la suma del poder público la que asume la universidad. Puedo decir cualquier cosa y yo te acuso de eso y vos no podés decir nada. Creo que se compraron un problema porque nos mencionaron, ¿viste? O sea, quieren degradar la vida gremial, el gremio, ¿no? Y es un camino que han empezado a transitar desde el 13 de mayo, al día siguiente de la marcha nacional, ¿no? Te pregunto lo último, creo que fue el mismo contexto en el cual se empieza a acentuar también el reclamo de la comunidad de padres y madres de las escuelas medias. ¿Cómo está esa situación? Coincide con eso. Esa situación que culminó en la justicia con una denuncia penal a la directora del SEMS. No sé cómo está el trámite. Incluso si vos lo querés ver en los sitios habilitados de la justicia para ver las causas, no figura nada. No sé cómo va el trámite. Pero el oficialismo universitario ha generado como una conexión importante con ese grupo de madre y padre, que está justamente encabezada por un docente, y además padre, que es Leonardo Valente, docente de economía, que mantiene una relación profesional con Andrea Castellano. Entonces, el rectorado, el oficialismo, se ha dirigido desde el 13 de mayo a intentar amedrentar a los docentes de las escuelas preuniversitarias, a hostigarlos, a castigarlos, a influir miedos, porque recordemos que la vicerrectora fue a la delegación del Ministerio de Trabajo aquí en Bahía Blanca a pedir instrucciones de cómo aplicar la ley de la esencialidad educativa, algo grave. Eso no se aplicó en ninguna escuela de la Argentina, pero acá fueron a pedir instrucciones. Decir que este gobierno es un desastre, que ni siquiera le pudieron dar instrucciones de cómo aplicarlas. Bueno, después empezaron con un control estricto de asistencias, inasistencias, que eso se lleva en las escuelas, es muy fácil. El profesor que falta no tiene clase, no es como en la universidad que la clase está porque hay un componente de cátedra. Pero muy estricto, con mandar los libros de aula, los libros de tema a la universidad. Y lo último que surgió, que fue la sesión pasada del 15 de julio en el Consejo Superior Universitario, fue la extensión del ciclo lectivo en diciembre, una semana más en diciembre, pero después corrido hasta el 23 de diciembre, con exámenes recuperatorios, promociones, que se aprobó el 15 de julio pasado, con 16 votos del oficialismo, 7 votos en contra y 2 abstenciones, como un castigo, una señal, un mensaje a la docencia de las escuelas preuniversitarias. Vieron lo que somos capaces de hacer porque hacen paro. Y también un mensaje a esos padres y madres que le están dando respuesta, digamos. Le están dando respuesta, le están denunciando y le están diciendo, bueno, ¿vieron? Ustedes piden que le descontemos los días. Bueno, hasta ahora no hemos llegado a eso, pero les extendimos el ciclo lectivo. Y ahí vimos en esa sesión del 15 de julio a un rector muy violento, muy agresivo hacia mi persona. Decir que está todo grabado por la universidad, que está en YouTube, intentando cortarme el micrófono para no hablar, interrumpiéndome,
pero muy, muy nervioso se lo nota, ¿no? Ujú. Lograron ese cometido, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando. Pero esto es grave también, la actitud que tiene el rectorado y sus manifestaciones hacia mi persona, que ahí yo no voy como Sergio Saninelli, yo voy como secretario general de ADUNS. Y si ustedes ven el video de YouTube, que está colgado en el canal de Audiovisuales UNS, vemos a un rector, un tipo fuera de sus cabales, gritando, te voy a cortar el micrófono. Yo nunca vi eso. Estamos analizando qué hacer seriamente porque es una gravedad institucional muy grande. O un consejero, otro consejero superior de su misma lista oficialista diciéndome, no sé qué película tenés en la cabeza. Bueno, se ve que están muy, muy nerviosos y tienen razón para estar nerviosos. ¿Por qué? Porque lo que firmaron el 10 de junio, ellos se dan cuenta que se metieron en la boca del lobo. Estoy hablando de los rectores, que le conseguieron todo eso al gobierno. Y entre lo que firmaron estaba el refuerzo del 20% de gasto de funcionamiento para la universidad, de presupuesto. Sí. Eso no llegó todavía. Y también estaban los 50.000 millones para hospitales universitarios. Está bien que acá no hay hospitales universitarios, pero en otras universidades sí. Y eso no lo mandó todavía el gobierno. Y también, por otro lado, en la justicia ven que la justicia no avanza. Es más, y ese no avance lo favorece al gobierno. Bueno, yo creo que están muy nerviosos porque lo que hicieron el 10 de junio fue una traición. Y vuelvo al principio. Yo creo que la sociedad le perdió confianza a la universidad. Porque yo, me imagino, si esto sigue como está ahora, nosotros tenemos la idea de impulsar un paro por tiempo indeterminado cuando comiencen las clases en agosto. A nivel nacional se discutirá, pero el plan de lucha que viene es esto, porque tenemos todos los argumentos a nuestro favor. Pero suponete que los rectores quieran convocar a una nueva marcha. Y la gente va a decir, che, yo marché el 12 de mayo, te acompañé, cumplan la ley, todo bien, pero vos a los 22 días le firmaste un acuerdo al gobierno por menos de lo que decía el cartel. Y es grave, es muy grave, y yo creo que de ahí parte el nerviosismo de las autoridades universitarias. Sergio Saninelli, gracias. No, gracias, Mauro, como siempre. Sergio